En esta última parte de la clase realizaremos algunas búsquedas en la web. Por favor, detene el video cuando el sujeto decimonónico lo solicite y realízalas. Este es el sujeto decimonónico. Eh, Abrí tu buscador de internet y en la sección imágenes busca los siguientes términos. Primero, literatura universal. Segundo, historia universal. Observa los resultados. ¿Qué literatura e historia aparecen como dominantes? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la literatura de Oriente? Detén el video y hácelo ahora. Bueno, espero que lo hayas hecho porque el experimento es interesante. Si bien este es un paradigma que está en revisión, aunque también se está revisando la revisión, lo que observamos es que la historia universal suele ser en realidad la historia de Occidente. En algunos planes de estudio, por ejemplo, la literatura universal es básicamente la literatura europea. En esta narrativa, los pueblos americanos, en la narrativa histórica, no son los protagonistas, son los descubiertos. Esta idea es un vestigio de una visión colonial y eurocéntrica del mundo y se repite en el arte universal, en la filosofía universal e incluso en los mapamundis que inflan el tamaño de Europa y Norteamérica. Incluso los diagnósticos patológicos establecen una conceptualización occidental de la mente. A eso vamos. Retomemos la parte anterior, la parte 2 de la clase. Captar, hacer claro, revelar, son los verbos que imponen la presencia. El yo cartesiano, sujeto de la ciencia, se presentaba a sí mismo en el acto de pensar. ¿Y cómo se construye este centro en relación con el sujeto? En una dicotomía, por ejemplo, sujeto de Occidente, sujeto de Oriente. Esto parece ingenuo, pero es un punto crucial en la construcción de la subjetividad. Ser o no ser, esa es la cuestión. O tomar las armas contra un mar de problemas. Derrida respondería al dilema de Hamlet, desconstruyendo la oposición binaria entre ser y la nada. Para él esta es una falsa elección, porque no podemos tener un ser puro y autosuficiente que no esté ya contaminado o construido por el no ser. Es como el símbolo del yin y del yang. Para Derrida, el sujeto, la vida de Hamlet, es un efecto de repetición y de huella. El problema no es ser o no ser, sino cómo ser de un modo donde el ser ya está entretejido como el no ser. Dice Lobse en el siglo VI a.C., el no ser es el comienzo del cielo y la tierra, y el ser la madre de todos los seres individuales. Originalmente los dos son uno. Su única diferencia radica en el nombre. Ambos pensadores, separados por 2500 años,
convergen en que la realidad fundamental no es una presencia estática, sino un movimiento de diferencia. Nuevo ejercicio. Observe esta lista de categorías. Proponemos una práctica para revelar la jerarquía implícita en nuestro lenguaje. Construir pares lógicos con las categorías dadas. Por ejemplo, blanco y negro. Te espero hacerlo mentalmente, no es muy difícil. No te olvides que tengo un reloj nuevo. Es como unir con líneas, ¿no? Como unir con líneas. Detener el video si te parece. Ya está, la solución es sencilla. Hombre, mujer, profesor, alumno. Sur, norte, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver decimonónico. Espero que no convoque a sus padrinos. Siguiente paso. Construí pares invertidos. Hacerlo mentalmente, como hicimos recién. Tómate unos segundos. Muy simple. Por ejemplo, profesor-alumno. Pasamos a alumno-profesor, mujer-hombre, escritura-oralidad, interior-capital, etc. ¿Ya está? Porque es muy fácil, ¿no? Bien. Detene ahora sí el video y busca de nuevo pares en internet. No dejes de hacerlo. Es interesante la experiencia. Por ejemplo, alumno-profesor, no profesor-alumno, alumno-profesor, interior-capital, escritura-oralidad. No te olvides de esta. Escritura-oralidad, mujer-hombre. Si quieres agrega escritura-lectura. Hacelo, detén el video y nos vemos cuando regrese. Yo te espero. Quédate tranquilo, tranquila. Aquí está. Estadísticamente, ¿quién se repite más a la izquierda? Es decir, al buscar los pares invertidos, el buscador digital me refiero, el motor de búsqueda, el discurso digital mantiene el término privilegiado, hombre, profesor norte, a la izquierda. Si es así, esto confirma que el centro es el término de referencia universal, la identidad previa a la diferencia, la oralidad previa a la escritura, el hombre previo a la mujer, incluso en las imágenes. Incluso en las imágenes. Si es así, mándame un pulgar arriba, ¿no es cierto? Que esto no es no es un video de YouTube. No importa, no me mandes un pulgar arriba. Veamos nuevamente los libros que formaron a nuestros bisabuelos y abuelos. El centro es todo, es la parte transformada en términos de referencia para las demás. Es la identidad previa a la diferencia. El incluido, en realidad esto no lo formaron nuestros abuelos, pero había lo de inclusión en aquella época, la inclusión es de ahora. El incluido previo al excluido, como diría un autor que vamos a ver luego, Leukovich, el incluido previo al expulsado. La escuela previa a la calle, el sujeto de aprendizaje previo al joven. Vamos de nuevo a ver algunos libros. Fíjate este.
Fíjate, estos son todos los libros que vimos al comienzo. Todos estos libros hemos visto al comienzo de esta clase. Fíjate quién está a la izquierda. Mi campo, mi pantalla aparece hacia lo donde estoy mirando. No es que lo esté despreciando la imagen. Fíjate quién está a la izquierda. El hombre, el adulto. Se repite el varón como el sujeto de aprendizaje. El varón está a la izquierda. El varón está a la izquierda. No es la madre. Bueno, aquí tenemos nuestro lector robotito. Y no elegí, te digo, no elegí los libros. Estos son libros que tengo, que alguien me regaló cuando hacía una investigación de este tipo. Son libros que están en mi posesión y no los he elegido adrede, he elegido los que tenía. Son de fines del siglo XIX. Muchos de estos libros formaron a a mis abuelos, a mis padres, a tus bisabuelos, a tus abuelos, quizás no tanto a tus padres, pero hay libros como el de Pisurno que se publicaron durante 60 años, el mismo ejemplar, sin ninguna modificación. Fíjate estos ejemplos, sujeción racial y geográfica, los textos escolares de la época, naturalización de la hegemonía blanca. En este texto se define la raza blanca o caucásica como la raza más hermosa. Quedó arriba mío. Ese es el logos, ese es el centro, incluso el centro de la imagen, como habrás notado. La autoridad racial y geográfica se definía por su diferencia y su patología. Además, todas las razas están representadas por hombres, por varones. Si quieres detener el vídeo y fíjate en este de los esquimales. Sucede muchas veces que los esquimales no tienen con qué alimentar a sus hijos, entonces los abandonan en medio. Este texto describe la vida bastante desgraciada de los esquimales habitantes del norte. El discurso refleja la jerarquía, más allá de que ellos a sí mismos no se llaman esquimales, ¿no? Es una denominación del blanco como la de Comechingón acá en Córdoba, donde estamos produciendo esto, como para referirse a los aborígenes que habitaban esta zona. Norte blanco, el, el centro civilizado. Irónicamente, el texto señala que es el contacto con la civilización occidental lo que más ha alterado su modo de vida. Si quieres, después de tenerlo y observarlo con tranquilidad. Fíjate, algunas publicidades antiguas las vamos a pasar rápidamente. Sujeción de género, la relegación al hogar. Materiales como el decálogo de la mujer fijaron explícitamente el rol subordinado de la mujer. Fíjate este libro de lectura. Reflexiona que tu misión es ser la reina del hogar y la maestra era la segunda madre, o sea, la segunda reina del hogar. La higiene y el aseo perfecto son más necesarios en la mujer que en el hombre. Es decir, el hombre puede evitar lavarse los pies. Al ser confinada al espacio privado, el lugar de la caída de la presencia, la mujer es excluida del logo público y racional. Observa
este texto. Espero que se vea bien. Publicidad antigua, hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomode en su sillón o se recueste en la habitación. Publicidad más reciente esta, ¿no? Habla con voz suave y placentera. Menuda esclava. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, es decir, un no lugar. Ellos la prefieren bonitas, modelos, pero se casan, por supuesto, con ama de casa. Y entonces ella lee el manual para ser el ama de casa perfecta. La vamos formando desde niña. Si quieres, deténelo. No estamos hablando de una subjetividad actual, ¿no? Estamos hablando de sujetos de otros tiempos. La subjetividad es otra, yo te adelantaría que sí y que no. En parte sí y en parte no, pero no se trata de una cuestión de partes, ya lo vamos a ver esto. Observa las publicidades, la posición de la mujer, que es muy parecida a la que probablemente hayas visto en Google. Limitación. A que se le fue un poquito la mano. No importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama, él merece Lucky. Bien, está todo dicho con estas dos fotografías. Y hablar con esta, ¿no? Publicidades más modernas son estas, son más recientes, que juegan con la ambigüedad, pero refuerzan el binarismo y la violación, y el sometimiento y la sujeción. Por eso cuando se habla o se denigra la lucha de las mujeres, no se tiene en cuenta esta historia. No me satisface solo una mujer, pero a la mujer no le negaría experimentar con una mujer. El centro es el hombre, el centro es la fantasía del hombre. Esto nos va a hacer regresar a Derrida y a la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción de la que hemos hablado tanto? ¿Qué es la deconstrucción de la que hemos hablado tanto? Volvamos a lo que conversamos. Para Derrida, una estructura se neutraliza asignándole un centro. Un centro organiza y limita el juego del sistema. Hemos visto hombre, hemos visto blanco, hemos visto historia universal occidental, historia universal occidental. En el ajedrez, dominar el centro es tener el control. A lo largo de la historia del pensamiento occidental, el centro ha tenido muchos nombres, pero la misma lógica, ¿eh? Logos, razón, Dios, hombre, nación, patria, oralidad. En la historia de la pedagogía, educador, profesor, sujeto de la enseñanza. Bueno, profe, me podrás vos decir, pero el educando siempre fue el centro de la enseñanza. Siempre decimos que el educador aprende del educando. Usted mismo lo dijo. Sí, sí, lo dije, pero vimos que la inscripción en la dicotomía es distinta. Nuestra jerarquía, volveremos sobre esto,
es una dicotomía. Yo soy el educador, arriba vos sos el educando. Y fíjate qué me dijiste, el educando, me acabas de decir, fue el centro de la enseñanza, no del aprendizaje. Profe, me parece usted que es un vueltero. Sí, muy vueltero. La deconstrucción es eso, dar vuelta el lenguaje. Harta huerto de escucharme a mí para colmo, viene Derrida y dice, momento, mirando la pecera de Descartes. Detengámonos aquí, esta fortaleza cartesiana no se sostiene por sí misma. Derrida nos fuerza a cuestionar los cimientos, revela que las construcciones más sólidas dependen de elementos que han sido relegados al margen. Su supervivencia depende, la supervivencia de este centro depende críticamente de su entorno externo, del otro, de lo aparentemente ausente. Y gira todo, lo sacude, lo invierte. Es vueltero, es vueltero. Vamos a ser un poquito vuelteros. Para la tradición occidental, el centro construye una certeza. Nada puede ser pensado más allá del límite impuesto. Es una presencia plena y fuera del juego. Cada centro refiere a un ADN único, dominante y homogéneo, que toma por asalto un territorio, pero Derrida deconstruye. Veremos inmediatamente qué es deconstruir, pero primero es muy importante que veamos que no es, no es deconstruir. En un sentido coloquial, deconstruir se usa como sinónimo de analizar críticamente o desmontar ideas. En un sentido filosófico, es un proceso que revela cómo la estabilidad de cualquier concepto depende de lo que excluye. Cómo la estabilidad de cualquier concepto depende de lo que excluye. La deconstrucción se puso de moda. Espera que me dé vuelta. Ahí está. Decía que la deconstrucción se puso de moda. Las masculinidades se desconstruyen. Los futbolistas se desconstruyen. Y calculo que mi perro también lo vi moviendo la cola en el hocico. Y está bueno el esfuerzo de superar patrones rígidos. Pero la pregunta, ¿Pedrito se deconstruye a sí mismo? Es inadecuada, o si Pedrito se desconstruye a sí mismo, inadecuada, desde la perspectiva de Derrida. Los textos y los discursos se deconstruyen, no las personas. La afirmación yo me desconstruyo es filosóficamente incorrecta. ¿Por qué? Porque presupone intencionalidad que la deconstrucción no avala. La deconstrucción no es una operación voluntaria que un sujeto soberano elige aplicar. Se trata de un evento estructural que sucede en el texto o en el discurso, si preferís llamarle lenguaje. Aunque como seres lingüísticos, obviamente todo esto nos afecta. ¿Por qué una persona no se deconstruye a sí misma? El hombre lo debería saber. Primero, porque la deconstrucción no es un método ni una técnica. No hay pasos ni manual, no es algo que yo hago sobre algo.
La deconstrucción sucede cuando el texto empieza a desbordarse a sí mismo. Por supuesto, hay alguien que lo desborda, que lo deconstruye. Segundo, porque es un acontecimiento imprevisible y se da desde adentro del discurso. Por eso son tan difíciles de leer los textos de Derrida para los que no somos del ámbito filosófico. Más allá de que yo sostengo, yo vengo del área del lenguaje, del área del discurso, del área de la pedagogía. Eh, Más allá de que vengo de estas prácticas, yo sostendría estas ideas y estos pensadores que estamos viendo ahí con total firmeza. Los sostendría. Tercero, porque yo no es soberano. No hay un sujeto que controle el sentido. Decir yo me deconstruyo sería como decir yo decido el momento exacto en que me sueño. Una ilusión de control sobre algo que nos desborda. La disconstrucción no es algo que hacemos, sino algo que nos pasa. Cuando las estructuras del sentido que habitamos comienzan a tambalear. La estructura del sentido son los discursos que habitamos. Estos discursos empiezan a tambalear. No se desconstruyen personas, se desconstruyen discursos sobre el raza, el género, la justicia o la verdad. Entonces, ¿qué sí es desconstruir? Cuando hablamos de deconstruir el par profesor-estudiante, no se trata de borrar las diferencias, sino de ver cómo se sostienen mutuamente. Cómo en un espejo uno solo existe en el reflejo del otro, como si giráramos. Ambos son posiciones discursivas. Deconstruir significa mirar la costura del espejo, el borde que hace posible la imagen. Ahí donde la frontera parece invisible, opera la jerarquía. Quien enseña habla primero, quien aprende escucha. En esa frontera, la jerarquía se da vuelta. Pero si el centro es contingente, como dice Derrida, entonces el lugar del profesor también puede moverse. El estudiante puede producir saber y el profesor puede aprender. Por eso Derrida no propone destruir la escuela, sino, a ver, no, nada propone Derrida sobre la escuela. Es nuestra interpretación de Derrida. Diría, vamos de nuevo, Derrida no propondría destruir la escuela, sino leerla de otro modo, atendiendo a lo que fuera, a lo que queda fuera del aula, los silencios, la resistencia, todo eso también es texto. Y en cada margen, una huella del otro sostiene el centro. Cuando Derrida dice que el sujeto es una invención del otro, se refiere a esto. ¿Cuál es el principal contrabando que entró en la pecera cartesiana? El lenguaje. ¿Podés pensar sin palabras? Somos efectos del lenguaje. ¿Y de dónde vienen esas palabras? ¿La inventaste vos? ¿Surgen de tu cabecita como mm, quería Descartes? No, te las dio tu familia, tu cultura, tu escuela, te la dieron los otros. Tal es la tesis. Yo es un otro. Yo es un otro. Imagina la realidad como un pez dentro de una pecera. La pecera es el discurso o el texto, el sistema completo, el agua, el lenguaje, las reglas, las leyes, los adornos, las tradiciones. El pez es la persona. Nuestros pensamientos se forman por el agua que nos rodea. ¿Qué significa entonces deconstruir? Deconstruir es analizar críticamente
la pecera, no al pez. Es examinar cómo se sostiene ese ecosistema. Por ejemplo, la limpieza del agua depende de un filtro, algo invisible, que procesa lo sucio. La deconstrucción muestra que los opuestos, limpio-sucio, se necesitan mutuamente. Si en este momento que me escuchas te restas, me apagas, me eliminas, me pausas, ¿qué queda de este ser del lenguaje que soy ahora? Porque te cuento que yo no soy el profe, soy apenas una representación que quizás estés viendo en tu compu o en tu dispositivo móvil. Decir que no se desconstruyen personas significa que el objetivo no es juzgar al pez, sino entender y transformar la pecera. Ahora bien, el riesgo de solo invertir la jerarquía es crear un nuevo centro. Vamos a suponer que el centro ya no es la oralidad y pasa a ser la escritura. Estamos creando un nuevo centro. Y volvemos a la lógica eh, em, centrada. Estaba pensando signo centrada, grafo centrada. El riesgo, entonces, es que al invertir de la jerarquía, por ejemplo, el alumno soberano, se restablezca el mismo juego logocéntrico. El alumno arriba, el docente abajo, el docente primero, el docente después. Por ello, la inversión debe ser temporaria. La meta es que los términos dancen sin jerarquía estática. Un juego eterno y siempre contingente. No fijar, no centrar, no totalizar. Quizás ahí esté la dificultad o la gran dificultad de lectura de los textos de Derrida, porque los textos de Derrida funcionan así. Lo lees, lo lees, lo lees, de pronto te sentís perdido y decís, ah, mira vos, así era, de esta manera era. No te preocupes, no te voy a dar a leer textos de Derrida, quizás te los suba, ya vamos a ver, para que los leas después, cuando termine la maestría. O si te interesa, cuando hagas la tesis. Papi, ¿qué es el mar? Acá ya no están en la pecera, sino en el mar. Ontológicamente somos seres lingüísticos, hemos dicho. El pez nada, nosotros somos seres de lenguaje. Nuestro mar es el lenguaje. Es un universo en que todo es el mar. En ese universo, me pregunto, en que todo es el mar, ¿podrías definir el mar? Estamos tan inmersos en él que parece dado, voz, palabra, razón. Para Derrida, el lenguaje y la estructura conceptual que nos permite pensar es el sistema que constituye nuestra realidad. Este sistema es el que ha estado históricamente dirigido por la metafísica de la presencia. La incapacidad del pez para nombrar el mar refleja la clausura del sistema del lenguaje y del pensamiento. El pez es el pensador, es el sujeto que intenta definir la realidad, la verdad o el ser el mar. El mar es el sistema, es el conjunto de conceptos, oposiciones binarias, presencia, ausencia, verdad, falsedad y las estructuras lingüísticas que heredamos de la filosofía occidental. La imposibilidad de salir. El pez no puede acceder a la perspectiva exterior, a un punto cero o a una presencia pura del mar. Cualquier palabra que use para definirlo, húmedo, extenso, salado, está ya constituida por el mar mismo. Si el pez está atrapado en el mar,
la deconstrucción le ofrece un camino para aproximarse a lo que es el mar, no como una respuesta final, sino como una exploración sin fin de su propia condición. El pez no puede definir la esencia del mar, pero puede entender cómo funciona el mar y cómo lo constituye. Esto sienta las bases para la pregunta central. ¿Cuántos otros componen este sujeto que llamamos profesor? ¿En qué clase de mar navegamos los estudiantes y los profes? ¿Cuántas identidades caben en ese sujeto que llamamos estudiante? Noten que el término profesor está bajo tachado, es una técnica de Derrida para reconocer, tomada de Heidegger, ¿no? Para reconocer que la palabra es necesaria, pero que porta una carga metafísica insostenible, la presencia pura. Y esto es un fenómeno psicológico social. No es lo que se busca, pero es posible. Si somos lenguaje, todo lo que sucede en el lenguaje nos sucede a nosotros. Todo lo que sucede en el lenguaje nos sucede a nosotros. Si nos reconocemos seres lingüísticos, todo lo que sucede a nosotros, al lenguaje, nos va a suceder a nosotros. La deconstrucción también. Pero de nuevo, no se trata de una autoayuda. Es un complejo devenir que te invita a mirarnos en los discursos, a mirar los discursos pedagógicos, a mirar cómo se construye el lenguaje de la escuela, a mirar cómo construyen el lenguaje los jóvenes. Porque son portadores de estas construcciones. Te dije que me regalaron un reloj. Creo, como Cortázar, que yo soy el regalado. Volvamos al preámbulo para dar cuerda a un reloj. Este texto nos pone frente a la metáfora para cerrar este recorrido, la del suplemento. Un concepto más y te dejo tranquila, tranquilo, te lo prometo. El reloj es un suplemento, es algo que se añade desde fuera, un objeto técnico, un regalo. Aparentemente vos estabas completo sin él. Y sin embargo, ese reloj empieza a reemplazar algo tuyo, tu sentido interno del tiempo. Como dice Cortázar, se vuelve un pedazo frágil de vos mismo. Ya no sos vos quien tiene un reloj, es el reloj quien te tiene a vos. Y yo diría que es un círculo, vos tenés el reloj te tiene a vos y construyen una nueva relación, una nueva conexión. De esto vamos a hablar un poco más con otros filósofos no tan estructuralistas como fueron Deleuze y Guattari. Hay este suplemento, algo que se añade y reemplaza al mismo tiempo. Pensé en la tecnología, en la mediación tecnológica. Cuando Derrida habla del suplemento, nos invita a mirar distinto. Él toma de construir Rousseau, Lévi-Strauss, empieza desde Platón para mostrar esta construcción de la realidad y escritura. Mira desde dónde comienza esta dicotomía oralidad-escritura, habla-escritura, ¿no? Desde Platón. Rousseau pensaba que la escritura era un suplemento del habla, un añadido. Pero Derrida descubre la paradoja. Si la escritura, el suplemento, se necesita, entonces el habla, el original, nunca fue plena. El suplemento no solo compensa una falta,
crea algo nuevo, no es un accesorio, es una estructura productiva de sentido. Empieza a pensar la tecnología, las mediaciones tecnológicas, la inteligencia artificial desde esta perspectiva. Llévala hasta a tu reflexión hasta el último punto, ¿no? Como suplemento, algo que te suplementa, que te suple y que te completa. El verbo suplir, justamente, muestra este movimiento doble. Parece separar una ausencia, pero al hacerlo genera una novedad. La deconstrucción muestra que toda identidad depende de lo que excluye, que lo que considerábamos externo, como el reloj o la escritura, en realidad nos constituye. Somos un poquito cyborg con algo adherido a la muñeca. Derrida lleva esta idea al terreno técnico. La escritura, que Occidente pensó como una técnica secundaria, se revela como una condición de posibilidad del pensamiento. La escritura no viene después del habla, la hace posible. Más allá, y esto lo agrego yo, de la gran revolución tecnológica que implicó no solamente la escritura, el análisis de la escritura realizado por los griegos y la imprenta, etcétera, ¿no? La tecnología de la escritura no representa al sujeto, lo produce. El hombre, dice Derrida, usa este término propio de la época, ya es técnico desde su origen. Por eso quizás el habla sea una técnica. Y lo que vale para la escritura vale para toda tecnología. Toda técnica parece para sufrir una falta, la fuerza, la memoria, el cálculo. ¿Qué falta está supliendo la inteligencia artificial, no? Al hacerlo, reconfigura el sujeto. El reloj, el papel, la pantalla, el algoritmo, cada uno parece una ayuda externa, pero en realidad nos organiza, nos habita, nos produce. La tecnología no es un medio entre el sujeto y el mundo, es el tejido donde ambos se constituyen. Es el tejido donde ambos se constituyen. Y ese tejido escapa del sujeto, lo desmadeja y lo teje en un continuum que llamaremos luego subjetividad. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Desde la deconstrucción, la tecnología como el lenguaje, la escritura, el reloj, no es una simple mediación entre dos polos, sino una estructura que desarma las oposiciones interior-exterior, sujeto-objeto, profesor-alumno. Y entonces, la pregunta final, la que queda abierta, por supuesto la vamos a seguir trabajando luego. Si toda mediación tecnológica nos constituye, ¿qué pasa con nuestras viejas dicotomías educativas? ¿Sigue existiendo un sujeto que enseña y otro que aprende, una escuela y una calle separadas? ¿O también allí el suplemento las entrelaza, las suple y las reconfigura? Lo seguiremos indagando, por supuesto, la semana que viene.